Capítulo 1. Descubrimiento y contexto histórico. El descubrimiento del papiro. El Evangelio de María Magdalena fue descubierto en 1896 en El Cairo, Egipto, junto con otros textos antiguos, en un códice de papiro conocido como el Codex Berolinensis Gnosticorum 8502. Este descubrimiento fue crucial para comprender mejor las creencias y prácticas de los primeros cristianos, especialmente aquellos asociados con el gnosticismo. Contexto histórico y gnóstico. El gnosticismo era un movimiento religioso y filosófico diverso que floreció en los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos creían en un conocimiento esotérico, gnosis, que permitía la liberación del alma del mundo material, considerado una prisión creada por un dios inferior. El Evangelio de María Magdalena refleja estas ideas gnósticas, presentando a María como una discípula con un conocimiento espiritual superior. La figura de María Magdalena. María Magdalena es una figura prominente en los evangelios canónicos, donde se la presenta como una seguidora cercana de Jesús. En el Evangelio de María Magdalena, su papel se expande, presentándola como una discípula con una comprensión profunda de las enseñanzas de Jesús. Su papel como receptora de revelaciones la pone en un punto de autoridad espiritual dentro de los discípulos. El debate sobre su autoría. Si bien el Evangelio lleva su nombre, la autoría real es incierta. Es probable que el texto haya sido escrito por un seguidor de sus enseñanzas, o por una comunidad que valoraba su conocimiento espiritual. La fecha de su composición también es objeto de debate, pero se estima que fue escrito entre el siglo II y III siglo a.C. Enseñanzas y revelaciones de María Magdalena. Diálogo con Jesús. El Evangelio presenta un diálogo entre Jesús y sus discípulos, donde María Magdalena juega un papel central. Jesús le imparte enseñanzas esotéricas sobre la naturaleza del alma, el pecado y la liberación espiritual. La naturaleza del alma. El Evangelio describe el alma como una entidad divina atrapada en el mundo material. La gnosis, o conocimiento espiritual, es la clave para liberar el alma y permitir su retorno a su origen divino. El papel del conocimiento. La gnosis es presentada como un camino de conocimiento interior. Se trata de una sabiduría que trasciende la razón y la lógica ordinarias. Este conocimiento permite al alma superar las ilusiones del mundo material y alcanzar la iluminación. La crítica a la autoridad petrina. El Evangelio presenta una tensión entre María Magdalena y Pedro, quien representa la autoridad de la Iglesia primitiva. Pedro cuestiona la validez de las revelaciones de María, lo que refleja las luchas de poder dentro de las primeras comunidades cristianas. La visión de María y su significado. La ascensión del alma. María Magdalena describe una visión en la que el alma asciende a través de diferentes niveles de existencia, superando obstáculos y pruebas. Esta ascensión simboliza el camino del alma hacia la liberación espiritual. Los poderes y las fuerzas. El alma se enfrenta a poderes y fuerzas que intentan impedir su ascenso. Estos poderes representan las pasiones y deseos que atan al alma al mundo material. La superación de los obstáculos. A través del conocimiento y la sabiduría, el alma logra superar estos obstáculos y alcanzar la plenitud espiritual. La visión de María es una representación del camino gnóstico de la salvación. Interpretación de la visión. La visión de María es una alegoría del viaje del alma hacia la iluminación. Representa la necesidad de superar las limitaciones del mundo material para alcanzar la unión con lo divino. El debate y la controversia. Reacción de los otros discípulos. Los otros discípulos, especialmente Pedro, dudan de la veracidad de las revelaciones de María Magdalena. Esto refleja la tensión entre diferentes interpretaciones del cristianismo primitivo. La cuestión de la autoridad femenina. El Evangelio plantea la cuestión de la autoridad femenina en la Iglesia primitiva. El hecho de que María Magdalena sea presentada como una discípula con un conocimiento superior desafía las normas patriarcales de la época. El gnosticismo y la ortodoxia. El Evangelio refleja las diferencias entre el gnosticismo y el cristianismo ortodoxo. Las enseñanzas gnósticas sobre la naturaleza del alma y la liberación espiritual eran consideradas heréticas por la Iglesia primitiva. El legado del Evangelio. El Evangelio de María Magdalena ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia. Sin embargo, su descubrimiento ha proporcionado una valiosa perspectiva sobre la diversidad del cristianismo primitivo y el papel de las mujeres en la Iglesia. Interpretaciones modernas y relevancia actual. Perspectivas feministas.
El Evangelio ha sido objeto de interés por parte de estudiosas feministas, que ven en María Magdalena un símbolo de la sabiduría femenina y la autoridad espiritual. Su figura desafía las interpretaciones tradicionales que han marginado a las mujeres en la historia del cristianismo. El gnosticismo y la espiritualidad contemporánea. Las enseñanzas gnósticas del Evangelio resuenan con algunas corrientes de la espiritualidad contemporánea. La búsqueda del conocimiento interior y la liberación del mundo material son temas relevantes para muchas personas hoy en día. El Evangelio como fuente de inspiración. El Evangelio de María Magdalena puede ser visto como una fuente de inspiración para aquellos que buscan una comprensión más profunda de la espiritualidad. Su mensaje de conocimiento interior y liberación puede ser relevante para personas de diversas creencias y orígenes. La importancia del diálogo interreligioso. El estudio del Evangelio de María Magdalena ayuda a entender la diversidad de creencias dentro del cristianismo primitivo. Esto permite un diálogo interreligioso, que busca los puntos de encuentro entre las diferentes religiones. El Evangelio de María Magdalena y su lugar en la historia del cristianismo. El Evangelio y los Evangelios canónicos. El Evangelio de María Magdalena ofrece una perspectiva diferente a los Evangelios canónicos. Mientras que los Evangelios canónicos se centran en la vida y muerte de Jesús, el Evangelio de María Magdalena se enfoca en sus enseñanzas esotéricas y la naturaleza del alma. El gnosticismo y el desarrollo del cristianismo. El gnosticismo fue una corriente importante en los primeros siglos del cristianismo. El Evangelio de María Magdalena nos ayuda a comprender la diversidad de creencias y prácticas que existían en ese momento. El papel de las mujeres en la Iglesia primitiva. El Evangelio de María Magdalena destaca el papel importante que jugaron las mujeres en la Iglesia primitiva. María Magdalena es presentada como una discípula con un conocimiento espiritual superior, lo que desafía las normas patriarcales de la época. El legado del Evangelio. El Evangelio de María Magdalena sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Su mensaje de conocimiento interior y liberación sigue siendo relevante para muchas personas hoy en día. El Evangelio de María Magdalena nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la espiritualidad y el papel de las mujeres en la historia del cristianismo. Espero que este resumen completo del Evangelio de María Magdalena te sea útil.